Porque ya son las 2:30 de la tarde. A todos los presentes vamos a pasar a exponer el trabajo del estudiante de Máster de Descubrimiento de Fármacos, Manuel Mateos Prieto, que nos va a exponer el trabajo fin de máster con título Optimización in silico y análisis estructural de activadores de la proteína cefaltasa 2A para la mejora de su perfil farmacocinético en el tratamiento de neuroblastoma de alto riesgo. Manuel, como sabes, el tribunal está formado por 3 miembros, que estamos aquí presentes. A la derecha tengo a Patricia Sansegundo, que viene de AELMU como representante, y ya sabéis que AELMU está muy concienciado con todas las enfermedades raras y ultra raras y sabe mucho de medicamentos huérfanos y ultra huérfanos, así que seguro que su aportación nos va a servir y va a ser de gran valor. A la izquierda tengo a la doctora Ana María Fernández Villeros, que es la vicedecana del área de farmacia y nutrición. Y bueno, pues igual que Patricia, tiene mucho conocimiento, ella es farmacéutica, o sea, sabe perfectamente cómo se gestionan los fármacos y en su área pues hay muchos, no solo el grado, sino másteres relacionados con esta parte, por lo tanto, igual sus comentarios van a servirnos para mejorar seguramente la propuesta que hagas. Y yo, que soy Elena Pérez, que me conoces perfectamente, y que soy la directora del máster y que tengo muchas ganas de escucharte, así que recuerda que tienes 20 minutos de exposición y después de tu exposición pues tendremos un turno de preguntas, comentarios. Contamos unos 20 minutos. Pues muchas gracias. Bueno, soy Manuel y voy a presentar mi trabajo fin de máster. Y para empezar, para empezar voy a hablar sobre la enfermedad del neuroblastoma, que es el cáncer sólido extracraneal más común y mortal diagnosticado en niños, principalmente en menores de 5 años, suponiendo un 15% de las muertes pediátricas de origen oncológico. El 37% del neuroblastoma se clasifica como neuroblastoma de bajo riesgo, donde suele ser una masa asintomática que desaparece con el tiempo con resección quirúrgica, blastoma de alto riesgo con un pronóstico muy desfavorable, donde la supervivencia a 5 años es menor del 50% y donde muchos de estos pacientes tienen una enfermedad mínima residual, es decir, unas células tumorales que quedan en el paciente que muchas veces son indetectables y que dan lugar a recaídas, dando lugar al neuroblastoma recidivante, donde la supervivencia es menor del 10%. Los síntomas del neuroblastoma van a depender de dónde se localice el tumor. Normalmente se localiza en abdomen porque el tumor se origina en las glándulas suprarrenales y en los ganglios simpáticos, celíacos y paravertebrales. En el 40% de los casos disemina y metastatiza en médula ósea, en hígado y en sistema nervioso central, especialmente en médula espinal. En cuanto al tratamiento actual, consta de 3 fases consecutivas, una fase de inducción que consta de quimioterapia y cirugía, seguido de una fase de consolidación que consta de quimioterapia, a veces acompañada de radioterapia o de trasplante autólogo de células madre, y una fase final de mantenimiento con isotretinoína oral e inmunoterapia anti-GD2. Sin embargo, el sistema médico actual carece de opciones dirigidas y mejor toleradas, sobre todo tras el fracaso de la terapia. Se han identificado a las células de Schwann como las células progenitoras de neuroblastoma. Y antes de alcanzar su estadio final, estas células tienen una plasticidad embrionaria donde se transforman en neuroblastos inmaduros y estos en células cromafines y las células cromafines se pueden transformar en neuroblastos inmaduros. Y es en esos estados de alta proliferación y plasticidad donde son más susceptibles a alteraciones genéticas como es la amplificación del oncogen MYC-N. Esta amplificación es un predictor de mal pronóstico que ocurre en el 40% de los casos y donde a esos pacientes ya se les clasifica directamente como neuroblastoma de alto riesgo. La sobreexpresión de los genes de la familia MYC-N inhibe los puntos de control del ciclo celular, promoviendo el crecimiento tumoral. Entonces podríamos considerar a MYC-N como una diana terapéutica. Sin embargo, debido a la naturaleza no estructurada de la proteína, han fracasado esa inhibición directa. Por lo tanto, se está buscando formas de atacar directamente MYC-N. Y una de esas formas de atacar indirectamente
es la proteína fosfatasa 2A, que es una serina-trionina fosfatasa que actúa como supresor tumoral. En condiciones fisiológicas, la fosfatasa va a regular negativamente a la proteína MIC-M, desfosforilándola en el residuo serina 62, mientras que en neuroblastoma las células tumorales expresan las proteínas CEP y CYP2A que van a bloquear la función de la fosfatasa, impidiendo que regule negativamente a MIC-M. Por lo tanto, la reactivación de la fosfatasa nos permitiría restaurar. Entonces, para estudiar farmacológicamente a la fosfatasa como diana terapéutica es importante conocer su estructura. La fosfatasa 2A es una holoenzima heterotrimérica compuesta por una subunidad de andamiaje A la que se va a unir una subunidad catalítica C, que es la que va a realizar su función, y a la que se va a unir una subunidad B reguladora, que al unirse la A va a adquirir una forma más de herradura y va a ser la proteína completa y la que va a realizar la función. Entonces, la reactivación de la fosfatasa como estrategia terapéutica en neuroblastoma comenzó a estudiarse con este compuesto, con el FTI 720 o fingolimod, que está ya aprobado para la esclerosis múltiple y remitente recurrente. Sin embargo, y esta molécula inhibe SET, que era la proteína que bloqueaba la función de la fosfatasa. Sin embargo, a pesar de tener una eficacia preliminar en neuroblastoma, su potente efecto inmunosupresor limitó la traslación clínica. Entonces se buscó desarrollar moléculas que atacaran directamente y de forma alostérica la fosfatasa 2A. Y es como se llegó a las SMAPs, unas moléculas pequeñas que atacan directamente el bolsillo alostérico trimérico de la fosfatasa. El prototipo inicial fue DBK1154, pero también, a pesar de tener cierta eficacia, tenía una vida media muy corta e inhibía el citocromo 3A4. Entonces se llevó a cabo una estrategia de reingeniería química, dando lugar a la serie ATUX. Esta serie ATUX, en el caso de ATUX 792, se añadieron unos cloros protectores y en ATUX 1215 un núcleo modificado difluorado, lo que les permitía tener una mayor estabilidad, eficacia in vitro e in vivo, pero tenían una extrema lipofilia y baja solubilidad, lo que hacía también que no atravesasen la barrera hematocefálica, que para el caso de tratar metástasis en sistema nervioso central es importante. Por lo tanto, todas estas limitaciones impedían su traslación clínica. Y en ese sentido, las herramientas informáticas nos pueden ayudar, sobre todo porque nos pueden ayudar a ver esas limitaciones y a optimizar esos candidatos. Y todo eso con un ahorro de tiempo y dinero, y además evitando el uso de animales de experimentación en estas fases tempranas del descubrimiento de fármacos. Por lo tanto, la hipótesis de mi trabajo es que la caracterización estructural y el análisis de las interacciones moleculares de estos activadores con el bolsillo alostérico de la fosfatasa nos va a permitir optimizar su afinidad y perfil farmacocinético, identificando nuevos análogos optimizados. Por lo tanto, el objetivo principal es proponer análogos optimizados de activadores de la fosfatasa 2A. Para ello vamos a caracterizar el bolsillo alostérico de la fosfatasa, predecir descriptores farmacocinéticos de estos compuestos de referencia, realizar un cribado virtual basado en ligando y validar los candidatos optimizados. Y lo vamos a hacer mediante esta estrategia metodológica. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la diana del Protein Data Bank. He elegido la estructura 6NTS porque esa estructura contiene la fosfatasa y además contiene un ligando que se une en el mismo bolsillo donde se van a unir los fármacos, por lo que nos va a poder servir de control. Los ligandos los he seleccionado de PubChem y todo lo hemos preparado y visualizado en Pymon. Luego he realizado una caracterización del sitio de unión mediante un docking molecular, que es una simulación de acoplamiento molecular utilizando autodocmina, y un análisis de la unión de los compuestos con la proteína mediante PELIP. Luego, para ver las limitaciones farmacocinéticas, evalúo sus propiedades mediante SWIFT-ADME, realicé un cribado virtual basado en ligando con SwissSimilarity, realizando un screening basado en fingerprints y seleccionando aquellos análogos con un índice de Tanimoto superior a 0,7. Esto lo que nos permite es obtener compuestos que son diferentes, pero que el farmacóforo o la estructura principal permanezca. Y ya por último, esos análisis, analizar los candidatos optimizados realizando un poco lo mismo.
análisis farmacocinético en Swissadme, docking molecular y análisis de unión en PELIP. Vale, lo primero fue validar el protocolo de docking molecular para ver si era válido, y para eso utilicé el control que os hablaba, que era L2J. Para eso lo que hice fue comparar L2J en la estructura 6NTS que ya venía acoplado y acoplarlo yo mismo con mi protocolo de docking molecular. Lo primero fue que obtuve esta energía libre de unión que nos indica la afinidad. Este valor es un buen dato de afinidad, cuanto más negativo mejor. Y luego en el análisis de unión las uniones eran prácticamente idénticas, y la única diferencia es que en el ligando nativo había dos enlaces de hidrógeno con el glutamato 101 de la subunidad A, mientras que en el simulado solo uno. El control positivo nos confirma la validez metodológica del protocolo y asegura que las simulaciones realizadas son metodológicamente fiables y reproducibles. Luego lo que hice fue estudiar los fármacos de referencia de DK y de la serie ATUX. Lo primero que quise ver era cómo se unían al bolsillo de unión. Sin embargo, a diferencia del L2J, yo no tenía ninguna estructura que contuviese la fosfatasa con estos compuestos, por lo que tuve que simular también el acoplamiento. En ambos obtuve unas energías libres de unión bastante buenas, incluso en ATUX 1215 era la misma que con el ligando control, y al analizar los compuestos, las uniones eran muy parecidas, y lo que más me llamó la atención fue que la mayoría de los compuestos eran interacciones hidrofóbicas, sobre todo como residuos como la valina, fenilamina y tirosina. Y luego estudié el perfil farmacocinético, y aquí confirmé las limitaciones de la traslación clínica. Observábamos una extrema lipofilia, además teníamos violaciones en los filtros de Lipinski porque el peso molecular era muy elevado, pobre solubilidad acuosa, lo que nos puede dificultar la formulación oral, y ninguna atravesaba la barrera hematocefálica. Y aquí es donde me di cuenta que había una contradicción biofísica, porque al diseñar estos compuestos lo que se observó es que habían querido que fueran muy afines para unirse a la proteína por esas interacciones hidrofóbicas que dan estabilidad y afinidad, pero sacrificaron a cambio su perfil farmacocinético, comprometiendo su traslación clínica. Entonces, teniendo esta base, ya podía continuar haciendo el cribado virtual. Del cribado virtual basado en ligando, de la serie ATUX y 1215, con los requisitos que había puesto, solo obtuve un análogo bioactivo, el cual tenía un perfil farmacocinético no muy bueno. Y en DDK obtuve 17, de los cuales solo uno tenía un perfil farmacocinético optimizado, que era el candidato A. En el candidato A observábamos un peso molecular menor, ya no cometíamos violaciones en el filtro Lipinski, la solubilidad era moderada, ya no era baja, y además, haciendo el docking molecular, teníamos una energía libre de unión, seguía siendo buena, aunque era menor, y encajaba en el bolsillo alostérico. Pero aquí había un problema, que no atravesaba la barrera hematocefálica. Y seguramente es porque mantenía el grupo de trifluorometoxilo, que es lipófilo, y también es un grupo que se ve en la serie de DK y ATUX. Entonces yo pensé, bueno, me puedo quedar aquí porque ya está optimizado, o intento buscar a ver si encuentro algo que conserve estas propiedades, pero además atraviese la barrera hematocefálica. Entonces se me ocurrió hacer un cribado virtual iterativo sobre el candidato A, y así es como llegué al candidato B. Del candidato al candidato B, lo que ha pasado es una estrategia de reingeniería química en la que ha habido una sustitución isostérica de este grupo trifluorometoxilo por un cloro. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues esto lo que provoca es que tenemos ahora un perfil farmacocinético donde el peso molecular es incluso menor, seguimos sin cometer violaciones en el filtro de Lipinski, la solubilidad es moderada, y ahora sí atravesamos la barrera hematocefálica. Pero claro, yo aquí ya tenía el perfil farmacocinético que quería, pero ahora lo que necesitaba saber era si encajaba en el bolsillo de unión. Entonces realicé la simulación de acoplamiento molecular y efectivamente encajaba. ¿Qué pasa? Que en este caso tenía una energía libre de unión más moderada, era un poco mayor que las otras, pero esto se debe a esa simplificación estructural de la que hablaba antes. ¿Y por qué pasábamos de tener esas tantas interacciones hidrofóbicas, que eran las que comentaba, que eran las que daban estabilidad y afinidad, y las sustituíamos por puentes de hidrógeno y picación, que son unos enlaces más flexibles, pero que a cambio de sacrificar un poco la afinidad, que sigue siendo buena,
podemos tener un perfil farmacocinético que nos permite atravesar la barrera hematoencefálica y además es soluble. Con todo esto, pues hemos introducido un activador alostérico de la fosfatasa permeable al sistema nervioso central, capaz de degradar indirectamente a la coenzima N, ofreciendo una diana terapéutica complementaria y de precisión. Pero todo esto tiene una gran limitación, que son simulaciones computacionales estáticas y nosotros somos seres complejos vivos. Por lo tanto, es necesario hacer más investigación y no quedarnos solo en esto. Por lo tanto, yo continuaría haciendo más estudios de bioinformática, sobre todo de dinámica molecular, y estudios preclínicos de síntesis química, diseño de formulaciones farmacéuticas, realizaría ensayos in vitro de citotoxicidad y de comprobar el mecanismo de acción, estudios in vivo de dosis, eficacia y farmacocinética para poder pasar a los ensayos clínicos, pero antes hay que tener en cuenta que estamos ante una enfermedad rara. Entonces, tendríamos que seguir una estrategia para medicamentos huérfanos. Solicitaríamos la designación de medicamento huérfano ante la EMA y la FDA, que nos va a dar unos beneficios de reducción de tasas y asesoramiento de ensayos clínicos, y muy importante en esta fase, patentar el fármaco para protegerlo. Continuaríamos con los estudios clínicos en pacientes pediátricos con neuroblastoma de alto riesgo y con amplificación de MIC-N, realizaríamos las fases clínicas y ya por último acabaríamos en la fase comercial y de acceso, en la que tendríamos que posicionar a este fármaco, tendríamos que realizar estudios farmacoeconómicos para poder generar o poder convencer a los pagadores de que el fármaco genera un ahorro en el sistema. Como conclusiones, hemos podido caracterizar el bolsillo alostérico de la fosfatasa 2A, hemos estudiado esa contradicción biofísica por la que los fármacos de referencia aumentaban su afinidad pero sacrificaban sus propiedades farmacocinéticas. Hemos descubierto un candidato B que cumple las propiedades farmacocinéticas que buscábamos, que atraviesa la barrera hematoencefálica y que es un posible candidato translacional, aunque hay que realizar más estudios y más investigación. Y todo esto alineado con el compromiso social y con los objetivos de desarrollo sostenible de salud y bienestar, sobre todo la meta 3.2, porque hemos sido capaces de poner fin a la mortalidad evitable, sobre todo en niños menores de 5 años, y también con un enfoque ético, porque al utilizar herramientas bioinformáticas, esto nos permite evitar lo que hablábamos del sacrificio de animales en fases tempranas. Agradecer finalmente a la Universidad Europea, a Lorena y a Elena, y muchas gracias. Muy bueno, sí se puede aplaudir. Me has venido acompañado El protocolo dice que ha sido una exposición magnífica, ha sido también desde el ámbito de cómo, cuál es la incidencia de la enfermedad. Entiendo que son en términos mundiales, ha sido a números absolutos en ese sentido. Has dibujado muy bien el nivel de supervivencia, que es bajo, la población a la que afecta, evidentemente la población infantil siempre conlleva una mayor sensibilidad, y más en estos casos. No sé si, no lo he visto reflejado, el tiempo medio de diagnóstico, no sé si... Es corto, porque como es que no quiero poner imágenes porque son un poco fuertes, pero a los niños es una masa, tienen el abdomen muy crecido, entonces el diagnóstico es bastante rápido, se identifica rápido el tumor. Algo positivo Sí. tenía que haber, que es el diagnóstico rápido, que es uno de los grandes problemas. La media en España está en torno a los 6 años. Con lo cual es una esperanza también, teniendo en cuenta la caracterización de la patología. Creo que has dado también con un punto clave, y es que al final se carece de alternativas en cuanto al fracaso terapéutico, y es una de las mayores necesidades que tenemos. Me ha gustado mucho también que me has contestado una de las preguntas que tenía, ¿no? Que es al final, ¿cuáles serían los siguientes pasos para que este compuesto pudiese avanzar hacia el desarrollo clínico y llegar a los pacientes? Y lo has hecho muy bien, porque has empezado a analizar los 4 puntos y pilares clave, entre ellos, que muchas veces se nos olvida, que es obviamente el protocolo de medicamento huérfano, que conlleva obviamente unas ventajas para seguir comercializando,
Y obviamente también has dicho algo importante, que es el demostrar el beneficio social que esto tiene, más allá, económico-social, más allá de lo que es el terapéutico, que hoy en día, y además por poder dar esta novedad es importante porque se está cambiando un Real Decreto precisamente de precifinanciación para que en muchos casos, en este caso los medicamentos innovadores, tenga peso a la hora de aprobar y financiar estos medicamentos, lo que viene siendo pues el impacto en la calidad de vida, cómo revierte esto también en el sistema, no solo por bajas, en este caso pues de cuidadores, sino también la hospitalización y una serie de criterios que son importantes a la hora de tener esto en cuenta. Has hablado también en el ODS 3, pero he echado en falta el 9. La industria y la investigación. Es importante porque es lo que estás trabajando aquí. Es la primera fase que hay que tener en cuenta. Al final, el que esto llegue y se revierta en términos de salud conlleva antes una apuesta por la investigación y una apuesta por la industria, que hoy en día es necesario que tengamos en cuenta, ¿no? Sin eso, sin lo que tú acabas de hacer ahora mismo, es muy difícil que lleguen los pacientes. Así que reconócetelo a ti también, poniéndolo en esa línea. Por mi parte, darte la enhorabuena y solo una pregunta. ¿Cuál es el principal avance que crees que aporta respecto a los compuestos de referencia de los que hemos hablado? Pues, o sea, de los que había estudiado en un principio, o sea, de la serie de Beca-Iatux, en cuanto a esos es que al tener una mayor solubilidad nos permitiría hacer formulaciones orales, porque eso lo pensé porque todas las terapias son inyectables y esta es oral, que eso en pacientes oncológicos a lo mejor tampoco les da un poco más igual, en el sentido de que quieren una terapia que funcione más de que si es inyectable a que si es oral, pero yo sí considero que es importante, sobre todo porque también nos va a permitir ahorrar dinero, pero aparte de eso es que es soluble, lo que nos permite hacer formulaciones orales, porque el fingolimod, que es el que está aprobado, es oral, y además que atraviesa la barrera hematocefálica, que esto es importante para el tema de las metástasis en sistema nervioso central. Voy a hacerte una pequeña matización. No solamente es muy importante la vía administrativa que se realice, y más en pacientes como estos, que son pacientes menores, en los que si es una vía oral, la adherencia al tratamiento va a depender también más del propio padre, por así decirlo. Sin embargo, va a tener un coste a nivel psicológico menor. El paciente no tiene que ir al hospital, verse en esa situación a nadie nos gusta, a un niño pequeño menos. Quizá también ayude a que su vida sea un poquito más normal. El impacto económico, obvio, porque también genera menor coste en el Sistema Nacional de Salud. Así que este tema también es importante para que lo tengas en cuenta, y enhorabuena en ese sentido también, porque la vía de administración oral en estos casos también suele ser más difícil de identificar. Puedo decir que, no, Sí. es que como ya lo hicimos tarde, pero hicimos un ejercicio de estrategia de un plan de negocio que yo lo quise continuar, y es verdad que mi objetivo, o sea, como mi lema principal para el fármaco era la humanización de los pacientes, que al ser ambulatorio, que no es hospitalización, que el niño puede estar en casa, que le pueden tratar los padres, y que eso sería la ventaja principal, más allá de los costes y más allá de eso, que lo que decías, que el niño pueda estar en casa y que no pase tantas estancias en el hospital. Pues enhorabuena, yo te emplazo a que sigas con este planteamiento. Muchas gracias por mi parte, de verdad, Manuel, y enhorabuena. Gracias. Pues creo que voy yo a continuación, Manuel, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por tu DCM. Creo que me ha gustado mucho, bueno, y solo hacer dos comentarios, ¿no? El manuscrito y luego también un poco la presentación. En cuanto al manuscrito, me ha gustado mucho leer que incorporas varios módulos que has visto en el máster, lo cual integra un poco todos esos conocimientos que habéis ido adquiriendo y los has elevado a nivel de máster. Y además creo que has planteado muy bien una problemática muy en línea a lo que os planteábamos inicialmente al máster, ¿no? De la mano con AELMU, el que abordarais una problemática social tan importante como es el uso de medicamentos huérfanos o ultrahuérfanos, y encontrar otras terapias alternativas
a enfermedades raras. Entonces, en ese sentido, darte la enhorabuena porque creo que has sabido coger ese reto y buscar un aspecto importante. Me ha gustado mucho la parte del trabajo que has metido mucha química médica. Esa parte que al final también es súper importante y relevante, ¿no? Lo comentábamos antes, que se investiga muchísimo y hay muchas líneas de investigación en moléculas que mueren porque no cumplen requisitos mínimos para esa traslación a la clínica, ¿no? Pueden ser muy eficaces pero tener muchos efectos adversos o una elevada mortalidad o toxicidad, puede tener una eficacia terapéutica muy buena pero no soy capaz de administrar, puede tener una eficacia terapéutica muy buena pero tengo que administrar elevadas dosis. Al final es un compendio de cosas, ¿no? Y es un poco lo que tú has plasmado en este trabajo de, bueno, hay una molécula que sabemos que puede funcionar, hay una molécula viable, pero efectivamente a lo mejor haciendo pequeñas modificaciones en su estructura química podemos solventar todas aquellas deficiencias que le falta para llegar a la clínica. Entonces, te doy esa enhorabuena por haber encontrado este aspecto, ¿no? Y haberlo trabajado. Porque si mal no me equivoco, y una de mis preguntas es, en los candidatos en los que has estado trabajando, ese candidato A, ese candidato B, ¿no? Y esos otros muchos, ¿son tuyos o es que ya han sido desarrollados previamente? O sea, en un principio pensé en desarrollarlos yo, pero dije voy a buscar primero y voy a cribar también por bases de datos. Y entonces la mayoría eran de bases de datos y eso también ofrece una ventaja porque lo que quiere decir es que seguramente el candidato B no hay bibliografía como tal, pero al poder estar en una base de datos en la CHMBL, eso permite que seguramente se pueda sintetizar químicamente y que eso esté probado. Efectivamente, era una de las preguntas, porque si te las has inventado tú, está genial que tú pienses que se puede hacer, pero claro, si previamente pues la idea está muy bien, pero luego habría que demostrar si se puede llegar a sintetizar o no. Creo que has justificado muy bien el por qué te has quedado con el candidato B, ¿no? Lo has razonado efectivamente y me ha gustado mucho la forma en la que lo has razonado y cómo has integrado. También me ha gustado mucho el que no te has quedado solo en esa parte, que podías haber finiquitado y hacer punto fin ahí, sino que también has querido englobar toda la parte de aspectos regulatorios y el desarrollo clínico, que la exposición se te ha quedado ahí más cortilla, que me imagino que es por adaptarte al tiempo, pero se agradece, ¿no? que también vayas pensando un poquito más allá en tu trabajo. También en cuanto a las imágenes del documento, creo que son tuyas de elaboración propia, ¿es así? Sí. Te animo a que lo pongas. Vale. Porque no he visto que hayas especificado que han sido hechas por ti a través con un programa. Te animo a que lo especifiques. Sí que me ha gustado mucho el que, bueno, has hecho un pequeño texto debajo de las imágenes intentando explicar, ¿no? Que también, si ves que por espacio no te da, lo puedes obviar y simplemente cuando tú estés redactando y justificando en tu texto con que referencies la figura y la pongas relativamente cerca del documento, se suele seguir bien, ¿no? Pero bueno, se agradece también esa pequeña explicación. Y sí que me gustaría hacerte un par de preguntas, a ver si me podrías contestar. Aunque has justificado muy bien en la exposición el por qué seleccionas esta diana farmacoterapéutica, ¿por qué no sería más fácil actuar directamente sobre el MIC-N? O sea, todo es porque lo pensé y ya leyendo bibliografía decían que era muy complicado porque, o sea, hablando de proteína, porque sí. Hablando de proteína porque era muy difícil, como que no tiene una estructura clara. Entonces, al no tener una estructura clara era muy difícil tener un bolsillo de unión a esa proteína. Entonces, todas las terapias que habían buscado unirse directamente a la proteína habían fracasado. Otra forma sería inhibir el gen. Esa sería, lo pensé, pero digo, bueno, prefiero irme a la proteína, que a lo mejor es un poco más sencillo. Estuve leyendo bibliografía, pero ahí todavía hay más, o sea, hay que hacer más estudios, y sobre todo MIC-N, que no es tan estudiado como si es MIC, porque MIC-N al final es MIC, pero está en células de la cresta neural, por eso se llama N, de neural. Pero es por eso, porque los bolsillos no están bien estructurados.
me parece súper coherente. Y me surge otra duda. ¿Crees que al actuar sobre la fosfodiesterasa 2A, crees que estos compuestos pueden tener algún efecto adverso al activar esta enzima y que actúe luego libremente en otros? Claro, sobre todo dos cosas. La primera es que al ser oral, pues los fármacos orales siempre van a tener efectos secundarios gastrointestinales, muchos los tienen. Y la otra, que es una de las mayores preocupaciones que podría tener, es que al ser una proteína ubicua, pues eso puede dar lugar a muchos efectos secundarios que no sean off-target, sino sean on-target, pero no exactamente donde queremos que sea. Y ya la última, la has mencionado, me gustaría saber que me especifiques un poquito más en profundidad qué significa el índice de Tanimoto y por qué utilizaste ese valor de 0,7. Si has dicho que tiene un valor bueno, Sí. pero me gustaría que me lo justificaras un poquito en Sí, profundidad. o sea, es como una puntuación a la que se le dan a las moléculas cuando haces el cribado virtual y te dice cómo de parecido es el farmacóforo o la estructura principal. Bueno, cómo de parecido es la estructura. Y 0,7 significa que es el límite para decirnos que el farmacóforo o la estructura principal del fármaco, que es la que seguramente vaya a cumplir la función, sea lo más parecida posible. El dato de 0,7 sobre todo de bibliografía y porque nos lo dijeron en clase también, que era el valor que utilizáramos como margen. Pues por mi parte nada más. La verdad que alguna de las dudas ya me las has ido respondiendo en la presentación. La presentación también me ha gustado mucho, así que te doy la enhorabuena, muy coherente con también todo el trabajo que has ido desarrollando. Y te has ceñido también en tiempo, te ha sobrado bastante tiempo, también decirte, ¿no? Sí, se ha quedado o sea que podías haberte alargado un poquillo más, pero que muy bien, darte la enhorabuena, se ve perfectamente que has integrado conceptos del máster, que espero que realmente te haya resultado interesante y que puedas seguir aplicando en tu vida profesional. Muchas gracias. Bueno, Manuel, pues termino yo con comentarios. Darte la enhorabuena porque no lo digo yo, lo dicen todos los profesores que han pasado por el máster. Has destacado, has sido un alumno muy brillante entre todos tus compañeros y eso se ha notado en la exposición y en el trabajo. Creo que, como ha dicho Ana, has ido explicando cada paso que se ha dado. Y en el mundo en el que vivimos es muy importante el pensamiento crítico y la reflexión constante. Y es una cosa que yo creo que tú la llevas dentro, o sea, no hace falta que nadie más te explique ni te enseñe. Porque has explicado muy bien cómo he visto esto, además tengo la capacidad, además es que tienes la capacidad de saber cuál es el siguiente paso, por lo tanto, y sabes los pros y contras. Entonces, estás aplicando muy bien o has aplicado muy bien en el TFM todo lo que has ido recogiendo del máster hasta el último punto, es decir, lo has ido aplicando, ¿no? Y has dicho, bueno, pues como esto por aquí no me sale, pues uso esta otra herramienta o esta otra alternativa para conseguir lo que quiero. Y hay que saber lo que se quiere y lo que se espera, ¿vale? Y en este caso tú lo consigues, o sea, consigues llegar a esa reflexión que se pide de un estudiante de máster, ¿vale? Entonces, que nada, darte la enhorabuena, pues eso, no solo por mi perfección, sino también por el resto de compañeros y profesores. Me consta que el viernes te lanzaron así una oferta de trabajo, que no sé si la cogerás al final o qué, pero eso es por algo, o sea, que han visto en ti un perfil que les podría servir en la industria. Y nada, pero tú decides, así que eres tú el que tienes que pensar si lo quieres llevar a cabo o te quieres centrar en la tesis, que yo he hecho la tesis y es una época muy bonita, pero bueno, valóralo tú y aquí siempre estaremos si necesitas cartas de recomendación, etcétera, porque sabes que puedes contar con nosotros. Así que nada, me ha gustado mucho el trabajo, he aprendido con este trabajo cosas que no sabía, como que el cloro era tan importante, ¿no? Para estabilizar la molécula, en este caso, o hacerla o no más soluble y que llegaba a la hematoencefálica, cosa que fíjate, como un elemento químico tan sencillo, pues puede hacer que una molécula, ¿no? Sí que sirva y no tengamos que descartarla. Me ha gustado mucho el abstract gráfico, que no era obligatorio,
pero lo has incluido y creo que es muy claro, ¿no? Muy sencillo pero básico y se entiende muy bien lo que vas a hacer después. La bibliografía es muy adecuada en número y formato, incluyes muy bien el flujo de trabajo posterior y el salto traslacional, que muchas veces es lo que nos pasa con los TFMs, ¿no? O los TFGs, muy bien. No sé,